Muy buenos días y bueno, muchas gracias a todos los amigos y las amigas por acompañarnos en este evento y a los asociados de la Corporación Arcoiris que vienen a su asamblea, que es con motivo de esa asamblea que hacemos este diálogo, esta discusión sobre las bandas criminales o neoparamilitares. Y muchas gracias especialmente al presidente del Congreso, el doctor Armando Benedetti, por servir de anfitrión de este evento, de este foro. Y bueno, esperamos la presencia del ministro del Interior, el doctor Germán Vargas Lleras, lo que refleja una nueva actitud del Estado colombiano frente a fenómenos de violencia, y cosa que me complace mucho a mí y a la gente que hacemos investigación sobre estos fenómenos tan duros y tan trágicos para el país. La Corporación Arcoiris tiene un observatorio del conflicto armado y se dedica a investigar la relación entre violencia y política. Eso surgió en el 2003, surgió precisamente con una investigación sobre la expansión del paramilitarismo, sobre el fenómeno del paramilitarismo, que derivó y terminó, y lo más resaltado de esa investigación fue esa relación entre políticos y paramilitares, o el fenómeno o la palabra que nos inventamos de la parapolítica, pero que era una investigación a profundidad sobre el fenómeno, patrocinada o apoyada por el gobierno sueco. Y paradójicamente esto fue, en principio, esa investigación era una investigación destinada a la Mesa de Santa Fe, Ralito, para contribuir a las negociaciones que en ese momento se daban entre el gobierno nacional y toda la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y era una cosa acordada con el vicepresidente de la República, era una cosa acordada con el alto comisionado, y que nosotros haríamos un diagnóstico del paramilitarismo y lo entregaríamos a esta mesa para que sirviera de insumo a los negociadores, para que, digamos, con una investigación independiente se pudiera determinar quiénes eran los paramilitares, dónde estaban, cuál era ese fenómeno en toda su extensión, su relación con la sociedad, su relación con el narcotráfico, con el mundo político, con la fuerza pública. Y bueno, hicimos una cosa ambiciosa que el país ha conocido a pedazos, y uno de esos fue toda esta investigación o todo este apartado sobre la parapolítica. Ese es un antecedente. Después nosotros contribuimos, hablamos muchas veces con el alto comisionado de paz en ese marco de la negociación, con dirigentes políticos, con el propio presidente Uribe, hablamos de las negociaciones, tratando de reflejar, digamos, lo que encontrábamos en el trabajo de terreno. Teníamos 8 grupos de investigación en 8 regiones del país, en colaboración con algunas universidades prestigiosas de Colombia, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad del Valle, con grupos o centros de pensamiento independientes en las regiones. Y teníamos la idea, digamos, de que podríamos aportar mucho a que realmente la negociación fuera un punto final para todo este fenómeno paramilitar. Tuvimos esa ilusión, lo acompañamos, lo hicimos con independencia, con carácter, claro, con riesgos muy grandes, pero queríamos eso, y seguimos con tristeza al final el fracaso de esta negociación con los paramilitares y el resurgir de la violencia en manos de organizaciones criminales grandísimas que tienen un impacto sobre la sociedad colombiana enorme. Y aquí va la primera cosa. Nosotros tenemos una hipótesis básica. Se ha inaugurado un nuevo ciclo de violencias a partir del 2008. Es cierto, es completamente cierto, y nosotros en investigación no queremos incurrir en un sesgo político al tema. Es cierto que de 2004, 2005 a 2008 hubo una disminución, no solo del homicidio, sino de los fenómenos de violencia ligados a todas estas fuerzas, y eso era un triunfo importante que nosotros reconocíamos a pesar de los problemas de la seguridad democrática.
pero a partir de 2008 hay un ciclo nuevo de violencias y nosotros le hemos hecho en detalle el seguimiento a eso. ¿Qué pasa? Nosotros cuando terminamos la investigación sobre el fenómeno paramilitar, había esa presencia en las autodefensas, presencia importante y decisiva en 223 municipios del país. Ese fue el resultado que nosotros entregamos a Santa Fe Ralito. Se decía de presencia incluso de 600 municipios, pero bueno, acciones o algún nivel de contacto, pero en 223 municipios tenía una presencia importante y decisiva estas fuerzas. Y luego, fíjense que hemos hecho el seguimiento posteriormente, hicimos un corte, digamos, en la primera, en el 2009, y en el 2008, 2009 y 2010 hemos encontrado unas cifras que se mueven similares. Encontramos que, bueno, en el 2008 habían 46 municipios, que en el 2009 ya encontramos en 293 municipios, y volvimos en este momento y hablamos de presencia porque identificamos algún nivel de acción. ¿Cómo hacemos nosotros esto? Pues tomamos un poco la investigación oficial con las limitaciones que tiene, los datos de Vicepresidencia de la República, del Observatorio de Derechos Humanos, los datos de la Fuerza Pública, pero hacemos seguimiento a 10 periódicos regionales y hacemos visitas a terreno. El año pasado, para hacer esta investigación, hicimos 17 visitas a terreno con grupos, con el equipo de investigación, para hacer entrevistas a autoridades locales, a sociedad civil, y eso nos da esta realidad. Buena parte de los municipios, cruzando los mapas, con los 223 de la expansión, del momento de expansión paramilitar en el 2003-2004, que documentamos eso, con los de hoy, es una cosa que tenemos que decir con tristeza. Estos municipios se cruzan, la mayoría se cruzan con los que en los donde había presencia paramilitar en ese tiempo, con lo que son las bandas criminales en el 2010, que es el corte de esta investigación a diciembre de 2010. Ese es un primer hecho que queríamos plantear. Nosotros identificamos en el 2008, y eso fue un debate público impresionante con el presidente de la República, con los altos mandos militares. Nosotros decíamos, hay 10.200 personas vinculadas. Siempre esos cálculos son arbitrarios. Nosotros los discutíamos con el general Naranjo. Oiga, ¿de dónde sacan ustedes que son 10.200? Y nosotros, claro, tenemos una metodología dirigida a ver estructuras y grupos y composición de grupos y volúmenes, digamos, de participantes en estos grupos, y le explicamos al general Naranjo la metodología. Y nosotros decíamos, nosotros sabemos que eso tiene un nivel de arbitrariedad. También los cálculos, que es muy difícil contar bandidos, los cálculos de la fuerza pública. Pero a hoy, después de estos 2 años, y en estos 2 años, el general Naranjo dice, he dado o capturado o dado de baja a 10.400. Entonces, él que decía que habían 4.000 en el 2008, pues digamos, muestra un poco la realidad de que esa cifra no tenía, digamos, una consistencia real, y que quizás la nuestra estaba más cercana, digamos, a la realidad. Ese es para nosotros un fenómeno, digamos, ya nacional. Están en todos los departamentos del país, pero especialmente, y esto hay que decirlo, especialmente en la costa. Una cosa triste es la invasión de estas fuerzas en el litoral pacífico, sobre todo en el sur del Chocó y hacia abajo, en Nariño y en Cauca, que están también, tienen una presencia en la frontera venezolana, que tiene una importante presencia en Antioquia, que es un poco el lugar, digamos, de nacimiento de muchas de estas bandas. Ustedes saben que, desgraciadamente, para los antioqueños el 40%, 50% de los mandos medios de los paramilitares en el año 2003, 2004, cuando se inició toda esa negociación y luego el proceso de movilización, mostró que venían de zonas de Urabá y de Antioquia y de Medellín, que los bandos tenían son muy de origen de allá. Esto es una de las cosas que nosotros empezamos en el 2008
22 denominaciones que tenían esos grupos, y uno ya era una cosa, digamos, una cosa multicolor de denominaciones. Esas bandas que tuvieron esa desorganización en la negociación, pues han venido agrupándose en 6 con denominaciones, 7 con las águilas negras, y ya no solo están esas denominaciones de 7 grupos grandes, sino que hay un proceso de aglutinamiento de ellos, y ya internamente entre ellos hay un grupo que se puede llamar, o que se llaman a sí mismos los confederados, y otro grupo que se llaman, pues, o lo que están ligados más al oriente del país, al RPAC, y otro grupo, digamos, más de coalición de gente de Antioquia y de varios sitios del país, lo que va mostrando que van en un proceso de agrupamiento como lo hicieron en su momento los paramilitares. Estos tienen una cosa que es impresionante en el tema de las acciones. Para 2009 empezó un hecho que es muy importante para el país. En acciones unilaterales, estos grupos, llamamos acciones unilaterales, acciones que ellos buscan de agresión a la población civil, acciones de busca de enfrentamiento con la fuerza pública que son menores, o las diversas modalidades criminales. Esta gente duplica lo que hacían, y eso ya es también una cosa muy oficial, lo que hacen las dos guerrillas juntas, y por eso se han convertido hoy en día, como lo dijo el doctor Armando Benedetti, la amenaza principal del país, y empieza a ser reconocido como la amenaza. Esto que fue minimizado en los años anteriores ya empieza a reconocerse en sus cifras como la amenaza principal. Y es un fenómeno que estaba muy en el campo, pero que tiene un impacto ahora muy grande en las ciudades. Es el fenómeno que disparó el homicidio, sobre todo en las 4 grandes ciudades del país, que mostró un desarrollo muy grande en las ciudades, sobre todo Medellín. Medellín es una cosa triste. Usted ve que Medellín tuvo en el 2005, 2006 y 2007 700 homicidios, disminuyó a 700 homicidios por año, después de que en el 2002 y 2003 estábamos con una cifra de más de 2.000 homicidios. Pero en el 2008, 2009, 2010 se volvió a disparar la tasa de homicidios, y en el 2010 ya tenemos 2.300, 2.278 homicidios en la ciudad de Medellín, y volvimos a los niveles del 2002. Otro fenómeno en el tema de ciudades y de una cosa muy importante para nosotros es que Bogotá, que parecía un poco lejana, empieza a recibir el impacto de estas bandas criminales, con una razón que veremos un poco más adelante. Una razón, y es que hoy en día estas estructuras criminales se desdoblan en las grandes ciudades en unas ollas de narcomenudeo y de control de la criminalidad urbana, en la mayoría de las ciudades, pero especialmente en las 4 grandes ciudades, por una razón triste para nosotros, y es que a medida que las fuerzas del narcotráfico, estas bandas criminales, pierden mercados internacionales, para sustituir estos mercados internacionales están intensificando el narcomenudeo, o lo que algunos llaman microtráfico, en las ciudades. Y alrededor de las organizaciones o de los grupos de narcomenudeo articulan la extorsión, una extorsión masiva de pequeña cuantía en las ciudades, el control de los lugares de prostitución, de las ollas de prostitución, el fenómeno de sicariato, de manera que constituye una estela, digamos, o una telaraña de criminalidad que controlan aquí con delegación en las ciudades, pero que finalmente tiene una conexión directa con organizaciones, con estas 7 bandas criminales. Bueno, y no solo tienen una conexión de las ciudades con todo esto que se mueva como estructuras criminales grandes, sino que tienen una conexión con mercados externos y con fuerzas externas, con unos cambios importantes que han ocurrido. Nosotros todo este país, todos los narcotraficantes miraban mucho a Estados Unidos. Ahora esto pasa por una alianza con mexicanos, pero algo más preocupante, hay un mercado hacia el sur.
En este momento Brasil es el segundo consumidor del mundo en cocaína y la salida para África. Y entonces ya no tenemos unas redes que miran solo hacia el norte, sino unas redes que miran hacia el sur del continente y que miran hacia África. Y las zonas de frontera se han convertido en zonas claves, digamos, de paso de estas drogas. Volvimos otra vez también a que estos fenómenos tuvieran una importancia muy grande en Ecuador, en Perú y en Bolivia, cuando nosotros les habíamos conquistado, digamos, todo el mercado y la producción de droga del año 1995 hasta el 2008-2007, y volvemos a encontrar fenómenos de criminalidad y de drogas en estos países, fundamentalmente jalonados por el mercado brasileño. Hay unos problemas muy duros de esto, y en eso yo creo que después de describir este fenómeno, ustedes saben, por informaciones ya oficiales, el 40% de los homicidios se le atribuyen ya del país, se le atribuyen a estas bandas. Se habla de unos 7.000 homicidios durante el año 2010, y ya pues eso indica, digamos, el grave problema que afronta la sociedad colombiana.